Eduardo Álvarez del Castillo, empresario reconocido en la Ciudad de México, regresó temprano a su mansión en Lomas de Chapultepec. Sus pasos firmes resonaban en el mármol cuando un sonido inesperado lo detuvo. Una música suave, una especie de vals, flotaba por el aire y lo intrigó profundamente. No era el tipo de melodía que solía escucharse en su hogar, siempre frío y silencioso. Algo en su interior le dijo que debía averiguar qué estaba pasando. Al avanzar por el pasillo principal, Eduardo notó que la música provenía de la sala. Con cuidado, se acercó para no ser visto. Lo que encontró lo dejó paralizado. Su empleada, María de los Ángeles Reyes, sostenía en brazos a su hijo Gael y giraba lentamente con él. Los dos parecían inmersos en un mundo aparte. Eduardo, acostumbrado a un hijo retraído, apenas podía creer lo que veía. Una emoción desconocida comenzó a presionar su pecho. Gael, un niño diagnosticado con autismo, siempre se mantenía distante y en silencio. Durante años, Eduardo había visto cómo rechazaba interacciones y se aislaba en su propio universo. Sin embargo, ahí estaba, sonriendo mientras María lo hacía girar en círculos al ritmo de la música. El empresario se quedó sin aliento. Aquella sonrisa era algo que no veía en meses, y el simple hecho de presenciarla lo conmovió como pocas cosas lo habían hecho en su vida. La escena tenía algo de mágico. El lujo de la sala, con sus candelabros de cristal y pisos de mármol importado, parecía desvanecerse frente a la ternura del momento. No había millones, contratos ni títulos que pudieran competir con esa imagen. Su hijo feliz en brazos de una mujer humilde. Eduardo, oculto detrás de una columna, sintió que observaba algo sagrado. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para mostrarle lo esencial. Mientras la música continuaba, Eduardo comprendió que ese instante marcaría un antes y un después en su vida. No era un negocio millonario, no era un premio internacional, no era una inversión estratégica. Era simplemente una sonrisa de su hijo. Y en ese gesto sencillo, Eduardo descubrió que había ignorado por completo la verdadera riqueza. La historia apenas comenzaba, pero ya intuía que nada sería igual. Eduardo, aún escondido tras la columna, vio cómo María de los Ángeles dejaba a Gael sentado junto al piano de cola que adornaba un rincón de la sala. Aquel instrumento había costado una fortuna y nunca había sido tocado en serio. Para él era un simple objeto decorativo, pero para María parecía ser mucho más. Sus manos, firmes y delicadas, se posaron sobre las teclas con naturalidad. El silencio de la casa se transformó en armonía pura. María comenzó a interpretar el nocturno en Mi mayor op. 9 en punto 2 de Chopin, una pieza tan majestuosa como melancólica. Eduardo reconoció la melodía de inmediato, pues su difunta esposa solía escucharla en los últimos años de vida. Su corazón se estremeció. Era como si los recuerdos se mezclaran con el presente, trayendo de vuelta emociones que había enterrado. Lo que más lo conmovió fue la reacción de Gael. El niño apoyó sus pequeñas manos sobre las teclas graves, siguiendo el ritmo como si comprendiera la intención de la música. No eran simples golpes, sino un acompañamiento inocente que se fundía con la ejecución de María. Era una sinfonía improvisada entre una mujer y un niño que compartían un mismo lenguaje secreto. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a su hijo responder con tanto interés, ni siquiera con los terapeutas más caros de la ciudad. Ningún especialista había logrado despertar esa chispa. Y sin embargo, ahí estaba. Un vínculo espontáneo, nacido de la música y de la paciencia de una mujer a la que apenas prestaba atención. El contraste lo golpeó con fuerza. Por un instante, la casa dejó de parecer un museo silencioso y volvió a ser un hogar. La música llenaba cada rincón con calidez, y Eduardo, desde su escondite, comprendió que algo estaba cambiando en lo profundo. No sabía cómo reaccionar ni qué decir, pero en su interior supo con certeza una cosa. María y Gael compartían un puente invisible que él jamás había podido construir. Eduardo decidió salir de su escondite. Carraspeó fuerte para anunciar su presencia, y en ese instante la magia se quebró. María se levantó de golpe del banco del piano, con el rostro encendido de vergüenza,
mientras Gael retrocedía tímido hacia un rincón. El silencio se hizo pesado en la sala, interrumpido solo por la respiración acelerada de ambos. El empresario avanzó con pasos firmes. «¿Qué significa esto, María?», preguntó con voz dura, tratando de disimular su desconcierto. Ella apretó el uniforme con las manos, nerviosa, pero no bajó del todo la mirada. Eduardo esperaba ver miedo o sumisión, pero encontró algo distinto. Una calma serena, casi desafiante. No era la actitud de una simple trabajadora sorprendida en falta, era la postura de alguien con dignidad. María habló con voz baja pero firme. «Gael estaba inquieto y pensé que la música podría tranquilizarlo. Siempre le gusta cuando toco. No pretendía faltar al respeto ni invadir nada. Solo quise ayudarlo». Sus palabras tenían un tono honesto, limpio de excusas. Eduardo, sin embargo, sentía que su autoridad estaba siendo cuestionada dentro de su propia casa, y aquello lo descolocaba aún más. El empresario cruzó los brazos, intentando mantener el control. «No es normal que una empleada de limpieza toque un piano de 200,000 pesos», replicó con ironía. Pero en cuanto esas palabras salieron de su boca, se dio cuenta de lo duras que sonaban. María endureció el gesto. Sus ojos reflejaron una mezcla de dolor y orgullo herido. Había límites que no estaba dispuesta a dejar pasar. «Tal vez no sea normal, señor Álvarez», respondió ella, «pero tampoco es normal que un padre no sepa que a su hijo le fascina la música». El comentario cayó como un golpe en el ego de Eduardo. Su rostro enrojeció de rabia y vergüenza. Estaba acostumbrado a controlar salas de juntas y cerrar contratos millonarios, pero nunca había enfrentado una verdad tan desnuda en su propia sala. Eduardo, aún con el orgullo herido, trató de recuperar el control. Caminó hacia el piano, acarició las teclas como si quisiera recordar su valor y dijo con tono seco: «Si a Gael le gusta la música, yo ya lo sabría. He contratado a los mejores especialistas de México y ninguno mencionó eso». Sus palabras sonaban firmes, pero en el fondo él mismo dudaba de lo que decía. María respiró hondo y lo miró sin miedo. «Con respeto, señor Álvarez, se lo dije 3 veces. Una ocasión a la señora Carmen, en paz descanse. Otra, a la gobernanta anterior. Y la última, directamente a usted, en la cocina, hace 6 meses. Usted respondió que no tenía tiempo para métodos de entretenimiento y que siguiera con la limpieza». El silencio posterior fue insoportable. Eduardo frunció el ceño, buscando en su memoria. Recordaba vagamente aquel momento, pero lo había ignorado sin darle importancia. Su estómago se retorció. ¿Cuántas veces había pasado por alto señales importantes de su propio hijo? La idea lo atravesó como un cuchillo. Se dio cuenta de que su obsesión por los negocios en Paseo de la Reforma lo había convertido en un hombre ausente en su propia casa. Gael, mientras tanto, se mecía en una esquina, nervioso por el tono de la discusión. María se inclinó suavemente hacia él, canturreando la misma melodía de antes. Poco a poco, el niño volvió a calmarse, relajando sus hombros y fijando la vista en ella. Eduardo observó impotente cómo esa mujer conseguía lo que él nunca había logrado: conectar con su hijo en cuestión de segundos. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que perdía el control absoluto de la situación. No era un contrato que pudiera renegociar, ni un empleado que pudiera despedir para reemplazar. Era la realidad desnuda de un niño que respondía al amor y a la música, no al dinero. Esa verdad incómoda lo enfrentaba directamente con su mayor fracaso: ser un padre distante. María permaneció en silencio unos segundos, como si dudara en abrir una puerta de su vida que había mantenido cerrada por años. Finalmente, con voz suave, comenzó a hablar. «No siempre fui trabajadora doméstica, señor Álvarez. Nací en Guadalajara, hija de un director de orquesta y de una violinista de la filarmónica local. Mi infancia estuvo rodeada de partituras, ensayos y conciertos. Desde los 5 años, el piano fue mi refugio». Sus ojos brillaron al recordar esos tiempos. «Mi padre, don Esteban Reyes, era un maestro exigente pero justo. Mi madre, Isabel Romero, la primera violinista de la orquesta, me enseñaba paciencia y sensibilidad. A los 8 años ya interpretaba piezas de Beethoven en recitales escolares.
Mi familia soñaba con que llegara lejos, más allá de nuestras fronteras, y parecía que ese destino estaba marcado para mí. Eduardo escuchaba incrédulo. Jamás había imaginado esa faceta oculta en la mujer que limpiaba sus pisos de mármol. A los 12 fui aceptada en el Conservatorio Nacional de Música como alumna destacada. Allí aprendí de maestros que habían estudiado en Europa. A los 16 recibí una beca completa para continuar en la Escuela Superior de Música de Colonia, en Alemania. Fue el inicio de un camino que prometía grandeza. Alemania me cambió la vida, continuó María. Estudié con profesores que habían sido discípulos directos de pianistas legendarios. Toqué en salas de concierto que parecían templos. A los 21 años, regresé a México con un título en performance pianística y una especialización en música clásica europea. Tenía invitaciones para tocar en el Palacio de Bellas Artes y propuestas de grabación. Todo indicaba que mi futuro brillaría sin límites. Eduardo sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Durante 3 años, había visto a María como alguien invisible, una figura silenciosa que pasaba con escoba y trapo por su casa. Ahora comprendía que frente a él había una mujer que alguna vez fue una promesa del arte mexicano, con una carrera internacional en sus manos, y se preguntaba, ¿qué pudo haber pasado para que terminara aquí? María bajó la mirada, y su voz cambió de tono, cargándose de una tristeza profunda. Cuando regresé a México, todo parecía perfecto, pero a los pocos meses, mi padre sufrió un derrame cerebral fulminante. Pasó de dirigir una orquesta completa a no poder sostener una cuchara. Mi madre, devastada, cayó en una depresión severa. De pronto, mi carrera prometedora dejó de ser lo más importante. La familia reclamaba mi presencia. Tenía contratos firmados para presentarme en escenarios de Monterrey y Ciudad de México, continuó. Incluso me habían ofrecido una temporada en el Teatro Degollado, en mi propia tierra. Pero no podía dejar a mis padres solos en medio de aquella tragedia. Cancelé cada compromiso, devolví adelantos y cerré la puerta de oportunidades que quizás nunca regresarían. Fue la decisión más dolorosa de mi vida. Eduardo la miraba en silencio, con una mezcla de respeto y confusión. No podía entender cómo una mujer que lo había tenido todo en sus manos había renunciado así. Pero María prosiguió. Durante 7 años cuidé de ellos. Fisioterapia para mi padre, tratamientos psiquiátricos para mi madre. Los seguros no cubrían lo suficiente y tuve que vender mis partituras, mi piano y hasta joyas familiares. Todo para mantenerlos con dignidad. La voz de María se quebró apenas un instante, aunque se recompuso enseguida. Para pagar los medicamentos, trabajaba en lo que fuera. Daba clases particulares de piano a hijos de empresarios que lo tomaban como hobby. Tocaba en bodas y bautizos, y poco a poco empecé a limpiar oficinas y casas. Nunca imaginé verme con un trapeador en la mano, pero cuando el hambre y las deudas aprietan, uno aprende a sobrevivir. Eduardo sintió una punzada de vergüenza. Él, que siempre había pensado que la pobreza era solo falta de esfuerzo, estaba frente a una mujer que había sacrificado una carrera internacional para cuidar a sus padres enfermos. No era flojera ni incapacidad, era amor y responsabilidad, y eso lo golpeaba más fuerte que cualquier crítica en los negocios. Por primera vez, admiró de verdad a la mujer que tenía enfrente. María respiró hondo y dirigió una mirada suave hacia Gael, que jugaba distraído con sus dedos. Cuando llegué a esta casa, noté algo que nadie parecía ver, dijo. Gael reaccionaba a la música, aunque fuera mínima. Un tarareo, un golpecito rítmico, una melodía en el piano. Su mundo interior se abría un poco cada vez que escuchaba sonidos armoniosos. Era como si la música fuera su llave secreta. Al principio, lo hacía sin que nadie lo supiera. Después de limpiar, me acercaba al piano y tocaba suavemente. Gael se quedaba en la puerta, observando en silencio. Poco a poco, empezó a entrar y a sentarse en el suelo. No decía nada, pero sus ojos brillaban con atención. Era un progreso tan discreto que nadie lo notaba, pero yo lo celebraba como un milagro. Con el tiempo, descubrí que podía enseñarle rutinas a través de melodías. Un sonido específico para la hora de comer, otro para ir a dormir, otro para guardar los juguetes.
Gael respondía con una precisión sorprendente. Lo que los especialistas intentaban con técnicas costosas, él lo aprendía con un simple patrón musical. Cada avance era un recordatorio de que el amor y la paciencia vencen donde el dinero fracasa. Eduardo escuchaba cada palabra con incredulidad. Recordó las facturas interminables de terapias privadas, psicólogos y especialistas de alto nivel. Siempre creyó que la solución estaba en pagar más. Sin embargo, los mayores logros de su hijo habían ocurrido aquí, en su propia sala, gracias a la mujer que él nunca había considerado más allá de un uniforme. El orgullo que siempre lo había acompañado empezó a resquebrajarse. María se detuvo un instante, como si dudara en continuar. Eduardo lo notó y, por primera vez, sintió ansiedad por lo que estaba a punto de escuchar. Ella bajó la voz y dijo con seriedad: «Señor Álvarez, hay algo más que necesita saber, algo que cambiará la manera en que usted entiende a su hijo». Eduardo sintió que el aire se volvía denso, como si estuviera a punto de escuchar una revelación que lo transformaría todo. María guardó silencio unos segundos, como midiendo la reacción de Eduardo antes de hablar. Finalmente, lo miró a los ojos con una serenidad firme. «Tengo una hija, señor Álvarez. Se llama Jimena y tiene 12 años». Eduardo abrió los ojos sorprendido. Nunca había imaginado que la mujer que limpiaba su casa tuviera una familia propia. Jimena también está dentro del espectro autista. Esa es la razón por la que entiendo tanto a Gael. Eduardo parpadeó incrédulo, como si la revelación lo hubiera golpeado en el pecho. María continuó, su voz teñida de ternura. «Cuando Jimena fue diagnosticada a los 4 años, sentí que el mundo se me venía abajo. No tenía dinero, ni acceso a especialistas de renombre, así que hice lo único que podía: aprender por mi cuenta. Leí libros, busqué talleres gratuitos, hablé con terapeutas dispuestos a enseñarme sin cobrar. Cada avance de mi hija me obligó a innovar», prosiguió María. «Creé juegos sensoriales, rutinas visuales, métodos simples para darle estructura y calma. Descubrí que la música era su lenguaje secreto, el mismo que ahora abre puertas en Gael. No fue una formación académica formal, pero sí un aprendizaje nacido de la necesidad y del amor de madre. Cada día fue un laboratorio de paciencia y entrega». Eduardo, que solía desconfiar de cualquiera que no tuviera títulos colgados en la pared, sintió un estremecimiento. Ninguno de los terapeutas carísimos que contrató había logrado el mismo vínculo que María había construido con su hijo en tan poco tiempo. Y ahora entendía por qué. Ella no solo era pianista ni trabajadora doméstica, era una madre con experiencia real y una resiliencia que él nunca había imaginado. María respiró hondo, como si el peso de la confesión se aliviara al compartirlo. «Por eso Gael confía en mí, señor Álvarez, porque reconozco en él las mismas señales que veo en Jimena, porque entiendo su lenguaje, sus silencios, sus crisis y sus sonrisas escondidas. No soy especialista de papel, soy madre de verdad». Eduardo sintió que su mundo entero se reacomodaba. La mujer invisible de su casa era, en realidad, la clave del corazón de su hijo. Eduardo se dejó caer en uno de los sillones de la sala con la mirada perdida. Las palabras de María lo habían golpeado como pocas cosas en su vida. Recordaba cada noche en que llegaba tarde de la oficina, cada mañana en que salía corriendo sin ver a Gael desayunar. Había dejado que la ausencia se convirtiera en rutina, convencido de que el dinero suplía todo. Ahora entendía que había creado un vacío enorme. María, sin levantar la voz, continuó: «Gael ha encontrado en mí una figura estable que necesita, no porque yo sea especial, sino porque usted no ha estado presente. Cuando falto, el niño se desestabiliza, entra en crisis, se encierra. Señor Álvarez, Gael lo quiere, lo busca, pero no lo encuentra». La frase cayó como un espejo roto frente a Eduardo, obligándolo a mirarse en su peor versión. Un padre ausente. El empresario recordó la última crisis fuerte de su hijo. Había ocurrido un día en que María llegó tarde porque Jimena enfermó. Gael pasó horas meciéndose, llorando, repitiendo sonidos incomprensibles. Nadie en la casa supo calmarlo hasta que ella apareció. En ese momento, Eduardo pensó que era una casualidad. Ahora entendía que no era azar,
era dependencia emocional, forjada a través del amor y la constancia. La rabia que solía brotarle en las juntas de negocios esta vez no apareció. En su lugar, sintió vergüenza. Vergüenza de haber delegado su rol de padre a niñeras, terapeutas y hasta a su empleada. Gael necesitaba a Eduardo, pero él nunca estuvo dispuesto a mirar más allá de los balances financieros. María había llenado ese espacio, no por ambición, sino porque el niño lo necesitaba desesperadamente. Eduardo cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en años, no pensó en contratos ni en millones de dólares. Pensó en su hijo, en su risa quebrada que acababa de redescubrir, en la posibilidad de que aún estuviera a tiempo de reparar el daño. Y en ese instante tomó una decisión. El próximo negocio podía esperar. Lo que no podía esperar más era recuperar su lugar como padre. Eduardo se levantó del sillón con un aire distinto. Su mirada, antes fría y calculadora, ahora mostraba vulnerabilidad. Caminó hacia María con pasos lentos, como si estuviera midiendo cada palabra antes de pronunciarla. «He sido un ciego en mi propia casa», confesó con voz quebrada. «No supe ver lo que estaba frente a mí todo este tiempo. Pero quiero cambiar, María. Quiero hacerlo ahora, no mañana». María lo observó con cautela, como si no supiera si creerle. Estaba acostumbrada a promesas vacías y discursos bonitos de personas que jamás cumplían. «¿Y cómo piensa hacerlo, señor Álvarez?», preguntó con prudencia. Eduardo respiró profundo. «Quiero que me enseñe lo que usted sabe de Gael. Quiero aprender a conectarme con mi hijo como usted lo hace. Estoy dispuesto a empezar desde cero». Pero Eduardo no se detuvo ahí. «Además, ya no quiero que siga siendo la señora que limpia la casa», añadió con firmeza. «Usted ha sido mucho más que eso. Quiero ofrecerle un nuevo contrato, como cuidadora especializada y terapeuta de desarrollo para Gael, con un salario justo, beneficios para usted y para Jimena, y el reconocimiento que merece. No más invisibilidad, no más silencios». María abrió los ojos con asombro. Nunca había esperado algo así. Durante años había trabajado en silencio, dando más de lo que le pagaban, sin esperar nada a cambio. Ahora escuchaba la posibilidad de un futuro distinto. «Señor Álvarez, yo no tengo títulos de terapeuta», respondió nerviosa. «Mi experiencia viene de ser madre, de la música y de la necesidad. ¿De verdad cree que eso es suficiente?». Eduardo esbozó una sonrisa honesta, la primera en mucho tiempo. «Tengo claro que los títulos no lograron lo que usted consiguió en 15 minutos. Usted tiene resultados, María. Tiene lo que mi hijo necesita. Y yo necesito que siga aquí, pero no como empleada de limpieza, sino como alguien esencial en la vida de Gael. Lo que hoy le ofrezco no es caridad, es justicia y una segunda oportunidad para todos nosotros». María dudó unos segundos antes de sentarse nuevamente frente al piano. El ambiente estaba cargado de emociones, como si cada palabra dicha hubiera removido viejas heridas. Eduardo, en lugar de irse a su oficina como siempre hacía, se quedó en la sala. Gael, curioso, se acercó lentamente y se sentó en el suelo, mirando expectante las manos de María. El momento tenía un aire solemne, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de suceder. María comenzó a tocar Clair de Lune, de Debussy, con una delicadeza que llenó cada rincón de la mansión. La melodía parecía flotar en el aire, acariciando los muros de mármol y rompiendo el hielo que había reinado durante años. Eduardo, sin pensarlo, se agachó y se sentó al lado de su hijo. Nunca antes había compartido el suelo con él, nunca antes había renunciado a su postura de hombre poderoso. Fue un gesto pequeño, pero trascendental. Gael giró el rostro hacia su padre. Sus ojos grandes, llenos de un brillo especial, se posaron en Eduardo como nunca antes. Y entonces ocurrió lo impensable. Con voz suave, entrecortada, el niño pronunció una palabra que parecía imposible. «Papá». Eduardo sintió que el mundo se detenía. El aire salió de sus pulmones como un suspiro contenido durante años. Una lágrima resbaló por su mejilla sin que pudiera evitarlo. María se quedó inmóvil, sorprendida. Ella había escuchado balbuceos, gestos y sonidos de Gael, pero nunca una palabra tan clara y tan cargada de intención. Eduardo,
con el corazón desbordado, tomó la pequeña mano de su hijo. Gael no se apartó, no huyó, no se encerró. Se quedó allí, dejándose abrazar. Para Eduardo, aquello valía más que cualquier contrato firmado o cualquier fortuna acumulada en los bancos. En esa sala llena de lujos, el verdadero tesoro no eran los candelabros ni el piano caro, sino esa conexión recién descubierta. Eduardo, con el rostro empapado en lágrimas, susurró: «Papá está aquí, mijo, si no se va a ir más». Gael sonrió tímidamente y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. La música seguía sonando, pero ahora el sonido más valioso era el latido de dos corazones que por fin se encontraban. La sala de la mansión en Lomas de Chapultepec ya no era la misma. Antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Eduardo sostenía la mano de Gael mientras María lo miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez en años, el empresario entendía que lo más valioso no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esa conexión real con su hijo. Había descubierto un tesoro que el dinero jamás podría comprar. Pasaron los días y Eduardo cumplió su promesa. Canceló reuniones millonarias, delegó proyectos y dedicó tiempo a aprender. Despertaba temprano para ver cómo Gael reaccionaba al desayuno. Se sentaba junto a él mientras María tocaba el piano y poco a poco comenzó a ser parte de su rutina. El hombre que alguna vez fue esclavo de su agenda se estaba transformando en un padre presente. El sábado llegó, y con él, la visita de Jimena. La niña de 12 años entró tímida, tomada de la mano de su madre. Eduardo la recibió con respeto y ternura, no como la hija de la empleada, sino como invitada especial. Gael, al verla, se acercó con curiosidad. Fue un instante mágico. Dos niños que compartían un mundo parecido se miraron y sonrieron. La amistad comenzó sin palabras, como un pacto silencioso. Meses después, la transformación era evidente. María había aceptado el nuevo contrato como cuidadora especializada, pero también había retomado su música. Volvió a los escenarios del teatro de la ciudad en el centro de la capital. Allí, entre aplausos, Eduardo y Gael la acompañaban en primera fila. Jimena, orgullosa, aplaudía de pie. La mujer que había sido invisible recuperaba su voz, su arte y su dignidad. Esa noche, Eduardo comprendió la lección definitiva. No se trataba de inversiones, ni de cifras, ni de imperios. El verdadero éxito estaba en formar una familia unida, en transformar una mansión en un hogar y en convertir las segundas oportunidades en nuevos comienzos. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Gael y a Jimena y susurró: «Esta es nuestra riqueza, la que nunca perderemos». Y todos supieron que, al fin, eran una familia.